Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguna relación entre Dios y la patria? ¿Entre Dios y los gobernantes de nuestros países? ¿Habrá alguna manera en que nosotros podamos actuar para de cierta forma contribuir al progreso de nuestro país desde un punto de vista bíblico? Sobre este tema trataremos en esta mañana. Pero antes de iniciar con la exposición de la palabra de Dios que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada «Cuán grande es Él». Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón
ser, cuán grande ser. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado Dios y Patria. Pero antes, únete a nosotros en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permite compartir tu mensaje a través de las redes sociales. Señor, de manera reciente hemos celebrado nuestras fiestas patrias, el bicentenario de nuestro país. Te pedimos, Padre, que tú puedas permitir que se vayan resolviendo las dificultades, los problemas que tenemos en este hermoso país. Los problemas económicos, el sanitario, social, político. Tú, Señor, influencia en la mente de nuestros gobernantes para que puedan sacar adelante este país. Pero también, Señor, obra una transformación en nosotros. Permite, Padre, que nosotros podamos entender el mensaje de esta mañana y cuál es también nuestra responsabilidad de una manera bíblica frente a nuestro país. Gracias, Padre, te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 28 de julio, nuestro país celebró el bicentenario de la independencia. Pero acabamos de atravesar un proceso electoral bastante complejo, como no ha sido visto en las décadas anteriores. Los retos del bicentenario de la independencia pasan por la reconstrucción nacional basado en el consenso de las fuerzas políticas, con un énfasis en la educación, salud, la contención de la corrupción, tareas que tendrá como responsabilidad el próximo gobierno. En el marco del bicentenario que celebra nuestra nación, es indudable que el Perú tiene hacia adelante grandes desafíos para fortalecer su economía y lograr el pleno desarrollo social e inclusivo. En el aspecto moral, la pérdida de los valores, la delincuencia y la corrupción han infectado a nuestro país en grandes proporciones. Basta con leer los periódicos o mirar las noticias en televisión para darnos cuenta de la situación que vive no solamente nuestro país, sino también el mundo entero. Divorcios, unión libre, intento de legalización de la homosexualidad, aborto, delincuencia, asesinatos, falta de amor en los hogares, entre otros. Todas estas cosas hablan de que cada vez más la sociedad está deteriorada en esta sociedad en que vivimos. Y esto cada vez más nos arrastra a cosas peores. Así que es urgente que la Iglesia del Señor haga algo al respecto. Nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad. Y nos preguntaremos, ¿qué podemos hacer para cambiar estas cosas? En la Biblia, Dios nos da la fórmula para que las cosas empiecen a cambiar en esta nación, en nuestro amado Perú. Está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El versículo inicia diciendo, si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa humillarse? El diccionario define esta palabra como rendirse, doblegarse, agacharse. Humillarse ante Dios es reconocer que sin Él no somos nada. Hay personas que dicen, yo no me humillo ante nadie, pero lo cierto es que ante Dios debemos humillarnos, porque no somos nada delante de Él por culpa de nuestro pecado. Debemos reconocer
que estamos en bancarrota espiritual. Por eso, Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no se habla de una pobreza económica, una pobreza financiera, sino de una pobreza de espíritu. Bancarrota espiritual es reconocer nuestra condición de pecadores, o que por nuestra capacidad, por nuestra propia capacidad, no podemos hacer nada para estar delante de la gracia de Dios. El versículo de 2 de Crónicas 7:14 continúa con la exhortación de orar. Esto debe de ser una disciplina en el pueblo de Dios. Orar, hablar con Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda orar sin cesar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Jesús mismo, siendo Dios Hijo, practicaba una vida de oración, cosa que así se mantenía constante, en una constante comunión con el Padre Celestial, con Dios el Padre. Prosigue el versículo diciendo que tenemos que buscar el rostro de Dios. Buscar su rostro es diferente de orar. Orar es hablar con Dios. Y puedo hacerlo en la iglesia, en nuestra casa, en una habitación, mientras que vas en bus al trabajo, en el mismo trabajo, etc. Pero buscar el rostro de Dios habla de tener una intimidad, de tener una relación cercana o una comunión con Dios. Podemos hablar con Él todos los días, puesto que Él es omnipresente, que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero para tener intimidad, para poder buscar su rostro, tengo que pasar tiempo a solas con Él, conocerle y en particular obedecer la palabra de Dios. Tenemos que buscar entonces un lugar, de repente en nuestra casa, donde estemos completamente solos, para poner una buena adoración y tener una comunión con nuestro Dios. Buscar su rostro no es una cuestión de apartar 5 minutos. Hay que pasar bastante tiempo con Él, anhelar su presencia, clamando, adorando, hasta que nos podamos sentir conectados con Dios. Una vez logrado eso, es como si tuviéramos el reloj y estamos allí, podemos pasar horas y horas delante de su presencia. La palabra de Dios en este versículo también nos orienta a convertirnos de los malos caminos. Parece mentira, pero esto le dice Dios no solamente a los no creyentes, sino también a su pueblo, a los creyentes. Cabe la pregunta, ¿será que en el pueblo de Dios hay gente que necesita arrepentirse de sus malos caminos? Dentro de la iglesia hay personas llenas de orgullo, de vanagloria, que no andan por el buen camino. Gente que mira por encima a otras personas marcando las clases sociales, cuando todos somos iguales delante de Cristo. Hay creyentes idólatras que siguen poniendo personas y cosas en lugar que le corresponde solamente a Dios. Prefieren el dinero antes de cometen errores. Personas que se llenan de envidia, creyentes que se encuentran en desobediencia. Tenemos entonces que arrepentirnos de nuestros malos caminos, porque entonces, solo entonces, lo segundo se va a cumplir. Solo se puede cumplir la promesa de Dios si nosotros le obedecemos. Y si cumplimos esto, Dios nos promete que Él nos oirá desde los cielos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué muchas veces Dios no oye nuestras oraciones? Es porque desobedecemos. También promete que perdonará nuestros pecados y obtendremos el perdón. Y promete, finalmente, que sanará nuestra tierra. Dios sanará a nuestro amado país de la corrupción, del pecado de la miseria, de toda idolatría. Pero, sí y solo si, toda la población a una busca a Dios. Si hacemos lo que Dios dijo en su palabra que hagamos, que nos humillemos pidiendo misericordia por nuestra nación, obedecemos su palabra, oramos, que busquemos su rostro y que nos arrepintamos de nuestros pecados, entonces Él nos oirá, nos perdonará y sanará a nuestro amado Perú.
La palabra de Dios es un libro lleno de esperanzas y no es cualquier esperanza. Es una esperanza cierta que no perece. Cuando miramos a nuestro alrededor y solo vemos destrucción, muerte, maldad y pecado, necesitamos ir más allá. Necesitamos no dejarnos vencer por la desesperanza y sembrar en nuestro corazón una esperanza viva que solo puede estar fundamentada en la palabra viva y de verdad, la palabra de Dios, la Biblia. Necesitamos comenzar a ver con ojos espirituales tan desoladora realidad que se presenta ante nosotros. Pero sabemos que hay una promesa que Dios nos da y nos permite recordar en estas semanas que celebramos la independencia de nuestro país. Y esta promesa es verdaderamente especial. Dios también sanará nuestra tierra, nuestra patria. Pero, ¿cuándo? El segundo libro de Crónicas lo describe. Cuando el pueblo de Dios se humillare, cuando oremos, cuando busquemos el rostro de Dios, cuando nos convirtamos de nuestros malos caminos. 4 aspectos que para el corazón de un hombre alejado de Dios son imposibles. Y en cierto grado podrían incluso hasta ser menospreciados. Pero tenemos que meditar en que Dios tiene ese poder para sanar nuestra tierra. Pensar no solamente en nuestra tierra física, nuestro planeta, sino también entender que alrededor de nosotros existen otras cosas, las cosas espirituales, nuestro corazón. Dios podría sanar nuestra tierra física, nuestro planeta, pero si el corazón del hombre no es sanado, de nada servirá. En ocasiones nos quejamos de nuestros gobernantes y autoridades. Decimos que hay corrupción en tal o tal entidad. Echamos la culpa de todos los problemas del país y decimos que se deben a ellos. Pero no nos damos cuenta cómo actuamos nosotros mismos. La verdadera solución a los problemas del país no va a estar nunca en las autoridades si primero la nación, nosotros como población de este país, no cambiamos nuestro proceder y decidamos actuar de una manera correcta, con valores, con veracidad, obedeciendo a la palabra de Dios. El cambio y progreso de nuestro querido Perú está en nosotros mismos. No podemos esperar tener idóneos gobernantes sin corrupción si no cambiamos primero nuestros corazones. Aún así, nuestros gobernantes necesitan sabiduría para dirigir nuestro país. Y podemos nosotros ayudar en esto por medio de la oración. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muchos cristianos normalmente oramos por nuestras necesidades básicas. Tenemos nuestras peticiones. También por la necesidad de alguien a quien nosotros queremos. Por nuestra iglesia, por los hermanos de la iglesia, por los miembros de la congregación. Pero lo que no hacemos con continuidad es orar por las personas que están en eminencia, personas que ocupan cargos. Muchos cristianos no oran intensamente por sus gobernantes. Tal vez creen que no es necesario. O le dejan ese trabajo a los pastores, a otras personas. Algunas personas critican a las autoridades en vez de accionar una oración para que Dios derrame su amor en ellos y les dé sabiduría para gerenciar, para administrar las entidades de nuestro país y que el Señor haga una gran diferencia en nuestra patria. La palabra de Dios nos exhorta a que se clame por nuestros gobernantes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. La palabra de Dios también es clara en que busquemos el bienestar de la ciudad o el lugar donde estamos. Por lo tanto, debemos nosotros mismos como cristianos
ser luz en la oscuridad. Nuestras oraciones son poderosas ante Dios, y quien tiene cuidado y amor por sus hijos es Él, nuestro Padre, y escuchará nuestras oraciones. Pablo nos muestra que debemos orar, y al mencionar a los reyes y a los que están en eminencia, Pablo en esta carta a Timoteo se refiere a todos los que se encuentran en posiciones de autoridad. Pueden ser el presidente, congresistas, jueces de las cortes, gobernadores, alcaldes, en fin, todos aquellos que ejercen algún grado de autoridad o de mando dentro de la organización política del Perú. Somos pocos los cristianos que oran por sus gobernantes. En cambio, muchos los critican por todos los medios posibles. Como cristianos que amamos a Dios y le servimos a través de la iglesia y las organizaciones misioneras, tenemos que disponer de todo nuestro corazón a de repente integrar células de oración para las iglesias, para así, con la ayuda del Señor, hacer la diferencia en nuestra querida nación, que es el Perú. Dios no solo responde a las plegarias de hermanos o hermanas importantes, sino también a las personas comunes, como nosotros. Tenemos la responsabilidad, la obligación de intervenir en la vida de otros mediante la oración. Desde el momento que estamos viviendo, es de importancia vital que oremos por quienes nos gobiernan, que nos convirtamos en verdaderos intercesores. Por lo tanto, hagamos un compromiso de corazón y dediquémonos a trabajar fervorosamente en cada una de nuestras iglesias en pro de esta meta. La plegaria intercesora es nuestro privilegio y responsabilidad como cristianos. Hay que tener entonces seriedad al respecto. Definitivamente, orar por la nación en la que vivimos es importante. Es parte de nuestra actitud cristiana ante la sociedad en la que el Señor nos ha puesto providencialmente y en la cual nosotros tenemos que ser sal y luz de este mundo. Desear orar por nuestro presidente puede ser de repente algo controversial, ya que a veces no estamos totalmente de acuerdo en las cosas como se están haciendo o las cosas que él está proponiendo. Vemos la humanidad de nuestro presidente, su manera en que se expresa o sus valores, y pensamos que de repente hay una mejor manera de tratar cada asunto para que el país mejore. Esto de repente puede ser comprensible. Sin embargo, Dios nos exhorta a orar por nuestro presidente. Precisamente por esto, porque cualquier persona puesta en el gobierno puede tener fallas. Al fin y al cabo, somos seres humanos, perfectibles, no somos perfectos. Y es en la medida en que pongamos nuestra mirada en Dios, en lugar de ponerla en nuestro presidente, que empecemos a ver cambios favorables. Dios nos ama demasiado y está interesado en nuestro bienestar y el del Perú. Por esto es que Él nos anima a orar por nuestro país, por nuestros gobernantes. Es importante entonces que nosotros como Iglesia de Cristo identifiquemos que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de orar e interceder por nuestro país, anhelando que la mano de Dios se mueva a favor de su pueblo. Tenemos que dejar que nuestras rodillas toquen el suelo para que se pueda cambiar el futuro que nos espera en el mañana. La oración es la única forma de desatar el poder supernatural de Dios sobre nuestra nación. Una nación sin oración es una nación derrotada. Pidamos a Dios sabiduría y oremos unidos para que Dios haga su voluntad con nuestra nación y nos cubra con su amor y su misericordia. Que los gobernantes tengan los requisitos que pide la palabra de Dios, que amen el país y que no caigan en ambición
por el dinero y sus corazones se extravíen por las riquezas desmedidas. Que tomen decisiones que beneficien a la nación y no a intereses egoístas, que actúen con sabiduría y con prudencia. Oremos para que nuestro Perú retome un camino hacia el progreso con la bendición de Dios. Muchas gracias por tu atención. Ahora, antes de despedirnos, te pido que nos acompañes nuevamente en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Abre los cielos. Abre los cielos, Señor, haz llover.
Hermanos y amigos, hoy hemos visto un tema que es bastante importante. Hemos visto que la responsabilidad del progreso de nuestro país no está enteramente en manos de nuestros gobernantes, sino que también va a depender mucho de nosotros, de cómo actuemos nosotros frente a nuestra nación, de los valores que tenemos y sobre todo de nuestra relación que presentemos ante Dios. Imaginemos si todos los pobladores del país tuviesen valores adecuados, si respetaran la palabra de Dios, nuestro país obviamente sería distinto. Antes de irnos te pido que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Padre por la palabra que se expuso. Permite Señor de que este mensaje pueda calar en el corazón y en la mente de las personas que nos escuchan y de la mayor parte de nuestra población. Nuestro país durante estos 200 años ha atravesado momentos difíciles y sabemos también por historia que no nos ha ido muy bien. Sabemos, Señor, las dificultades que se han presentado durante décadas en nuestra patria. Dificultades que posiblemente se hayan debido a que nosotros todavía, como nación, no ponemos nuestra mirada en ti. Señor, te pedimos que operes una transformación en la población, que ellos vayan poco a poco apartándose de los malos caminos, que puedan cultivar valores adecuados, sustentados en la palabra, en la Biblia. Te pedimos también, Padre Celestial, que mantengas en nuestra nación, en nuestra patria, un equilibrio político, equilibrio económico, Señor, que no tengamos dificultades. Y tú, Padre Celestial, ilumina también a nuestro presidente, nuestro nuevo presidente, los congresistas y otras autoridades, para que ellos, con sabiduría, puedan gobernar a este amado Perú de una manera correcta, para que se consigan solucionar los problemas económicos, sanitarios, sociales, la pobreza y otros que tiene este país, y podamos salir adelante. Dejamos los destinos del Perú en tus manos. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana, siempre a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Muchas bendiciones y hasta pronto.